Bienvenidos a Trading y Criptomonedas una vez más. Bueno, ¿qué semana, Recién estamos a martes. Repasamos un poco, a ver, yo me imagino que mucha gente que no escuchó absolutamente nada de información ni de criptos ni de nada de lo bursátil, si hoy está leyendo los titulares realmente debe haberse quedado sorprendido. En el día de ayer la semana arranca con caídas fuertes en los mercados en Wall Street, empezando por Europa, por Asia, que es donde primero en materia de tiempo horario comienzan a operar. Estos retrocesos rápidamente también llegan a Nasdaq y al S&P 500. Bueno, Bitcoin, por otro lado, no fue tan afectado si nosotros nos ponemos a pensar en las criptomonedas, que las noticias les afectan también y a veces mucho más fuertemente, porque un punto de caída en la bolsa pueden llegar a ser 5 o 7 en las cripto. Bueno, sin embargo, esta pequeña caída hoy se ve con una recuperación bastante fuerte en el caso de Bitcoin. Las noticias de ayer, la verdad que arrancaron con una alarma generalizada en el ambiente bursátil. ¿Por qué? Porque se venía una inminente invasión por parte de Rusia a Ucrania. Mucho de lo que veníamos viendo, siguiendo en los últimos días, parecía que en estos días, que en esta semana se concretaba, porque Rusia había cercado prácticamente a Ucrania en todo el contorno de su frontera. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un montón de retrocesos. Por un lado, el petróleo comenzó a subir, como siempre, cuando hay un rumor de guerra, este tipo de activos comienza a subir. Bueno, en el día de hoy el titular es totalmente diferente. Y por la paz mundial estamos contentos de que el titular sea diferente, pero fíjense en qué dice el titular y cómo cambió la historia de ayer a hoy. Bolsas mundiales suben y el petróleo nota mayor caída del año tras el anuncio de Rusia del retiro de tropas de frontera con Ucrania. A la espera de la apertura de Wall Street, el IPSA se suma a la tendencia global y muestra un avance del 0,97%, con el que prácticamente anula la caída de la jornada previa. Las bolsas mundiales y el precio del petróleo se toman un respiro luego de la compleja jornada de ayer, cuando los principales índices sufrieron abultadas pérdidas y el crudo se disparó luego de que Washington advirtiera que una inminente invasión de Rusia a Ucrania. Moscú había movilizado más de 130.000 efectivos militares hacia la frontera, mientras que el presidente ucraniano advirtió que ingresarían a su territorio este miércoles. No obstante, el ministro ruso de Defensa anunció hoy que algunas unidades que participaban en ejercicios militares empezaban a regresar a sus bases, lo que ha generado alivio entre los inversionistas. En ese contexto, la bolsa anotó un alza de 0,86%, recuperando el valor de lo perdido ayer cuando el IPSA retrocedió 1%. Estas alzas, no obstante, son más moderadas que las de Wall Street, en donde el Dow Jones sube un 1,16% y el S&P 500 un 1,31%. En Europa, las acciones agrupadas en la Eurostock marcaron y cerraron con ganancias de 1,95%, mientras que Londres y París despidieron de la sesión con saltos de 1,03% y 1,86% respectivamente. El DAX de Frankfurt cerró con un incremento del 1,98%. Los mercados se vieron sacudidos esta semana cuando la crisis de Ucrania alcanzó su nivel más urgente hasta el momento, lo que se sumó a las preocupaciones existentes sobre la alta inflación y el retiro de estímulo por parte de la Reserva Federal. Bueno, una de las cosas que veníamos mencionando antes, Bueno, la especulación en torno al plan de acción de la Fed, que va de la mano con la inflación, sin duda ha estado impulsando la volatilidad del mercado, pero también la geopolítica, dijo Mike Longwenar, director gerente de estrategia de inversión de E-Trade de Morgan Stanley, que reportó este anuncio a la cadena Bloomberg. Bueno, cambios bastante fuertes de un día para el otro, como les venía mencionando al principio en este informe. Miren cómo ha cambiado la cosa desde el día de ayer a hoy, totalmente lo contrario. Tuvimos una
disparada del petróleo, por ejemplo, en el día de ayer, porque se venía una inminente invasión de Rusia a Ucrania, y esto lo habían alertado los diferentes gobernantes del mundo, desde el presidente de Estados Unidos. Se sumaron en el transcurso del fin de semana los presidentes, los mandatarios de Europa, pidiendo a sus ciudadanos que abandonen Ucrania porque se venía una inminente invasión. Y todo el tiempo, como ya lo veníamos mencionando, por parte de Rusia, puntualmente el presidente Putin negaba que iban a hacer algún movimiento de invasión, que simplemente eran maniobras. Bueno, otro de los puntos a tener en cuenta también, que a veces muchos nos salen en las noticias, muy poco se oye esto, parece que la tensión ha disminuido y muchísimo. Y bueno, esto terminó con el retroceso del petróleo, por ejemplo, en la jornada del día de hoy. Y lo que no sale mucho en las noticias que le mencionaba antes es que todo este movimiento estaba a 50 kilómetros de la frontera de Ucrania y no estaba sobre la frontera misma, a escasos metros como se había anunciado en un principio. Todas las tropas estaban movilizando, cercando Ucrania, pero con una distancia de unos 50 kilómetros de la frontera. Bueno, y en el mundo de las cripto no han habido muchos cambios, pero lo que sí podemos decir que estamos viendo claramente, tenemos que esperar de hacer una medición semanal, porque a ver, la tendencia, por ejemplo, en Bitcoin es que está pasando de ser bajista claramente a alcista. El índice de fuerza relativa es lo que está cambiando en esta historia y estamos viendo cruces de media móviles. Pero por el momento esto es una señal alentadora. Pero a ver, no nos entusiasmemos. Lo que sí estamos viendo que Bitcoin se está empezando a recuperar fuertemente, pero noten que en los $44.000, que es lo que estamos viendo en la pantalla, parece que es la resistencia que a BTC le cuesta romper por estas últimas horas. Pero el piso por ahí lo estamos viendo, 41.500, y noten que hay $3.000 de crecimiento prácticamente en menos de 24 horas. Con firmeza y bastante sostenido parece estar revirtiéndose esta tendencia bajista que parece que finalmente va a pasar a ser alcista. Esperemos que la cuestión siga mejorando, que es lo que todos buscamos en el trading, soportes y resistencias que hagan a los activos que sean más tradeables. Bueno, la suba de Bitcoin 4.35% en las últimas 24 horas. En el caso de Ethereum esta fue mucho mayor, un 7%. BNB, por ejemplo, 7% también. Y lo que estamos viendo en XRP, por ejemplo, más del 4%, Cardano ADA más del 5%, Solana se recupera prácticamente junto con Luna un 7%. La que dio la nota en las últimas 24 horas es AVAX con un crecimiento del 12%. Y bueno, Polkadot está subiendo un poco más del 7%. Y por último, Matic también está teniendo recuperación entre un 9 y un 10%. Luego de la caída bastante fuerte que sumaba en la última semana un poquito más del 7%. Y esto fue el informe diario. Como siempre, gente, si les gustó, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse todas las novedades. ¿Te gustó el informe? Regálame un me gusta. Nos vemos en el próximo video el día de mañana. Si Dios quiere, gente, que sigan bien. Un abrazo. Hasta la próxima.